La tabla de medidas, ya sea para trazar tus propios patrones o para hacer un patrón comercial, es una pieza clave en el éxito de un proyecto de costura. Pero, ¿le estás dando realmente la importancia que tiene? ¿Sabes cómo usarla en uno y otro caso? Cuando creamos una prenda, lo hacemos normalmente para una persona en concreto y, por tanto, si quieres que la prenda le quede bien a esta persona, tendrás que hacerla teniendo en cuenta sus medidas corporales, su altura, contorno de pecho, contorno de cintura, etc. Una tabla de medidas es, por tanto, un conjunto de medidas corporales necesarias para la creación de una prenda. Por tanto, ya estés haciendo tus propios patrones o ya estés utilizando un patrón comercial, necesitas conocer estas medidas para lograr un buen resultado. En cualquiera de los dos casos, si no usas correctamente la tabla de medidas, estás cometiendo un grave error. La tabla de medidas es básica y fundamental. Sin embargo, la tabla de medidas que usarás para hacer tus propios patrones es muy diferente de la tabla de medidas que usarás para hacer un patrón comercial. La tabla de medidas de una revista de patrones o de un patrón comercial se compone de unas pocas medidas elementales para hacer una talla en concreto en varias tallas. Por ejemplo, aquí tengo una revista de patrones infantiles donde podéis ver que aparecen solamente cuatro medidas diferentes por cada talla: contorno de pecho, contorno de cintura, de caderas y largo de brazo. Puesto que son patrones ya hechos, se han usado unas medidas estándar para la creación de cada talla y, por tanto, tú tendrás que elegir la talla que vas a hacer. Entonces, la tabla de medidas que aparece en la revista simplemente te ayuda a elegir la talla, pero en ningún caso tienes que escoger directamente tu talla de ropa o la de tus hijos en función de su edad. Lo que tienes que hacer es tomar esas medidas que aparecen en la tabla en la persona para la que vas a hacer la prenda y elegir la talla que más se adecua a esas medidas. En cambio, la tabla de medidas que utilizamos para crear nuestros propios patrones tiene muchas más medidas corporales. Y esto es así porque son todas las medidas que necesitamos de una persona para poder hacer los patrones de una prenda. Cuando haces el patrón para crear una prenda para una persona en concreto, tienes que tomar las medidas de esa persona en concreto y hacer con ellas una tabla de medidas personalizada. Y de esta manera la prenda le quedará perfecta a esa persona, ya que se ha hecho con sus medidas. Entonces, ¿por qué existen tablas de medidas ya hechas o estándar? Pues porque la industria inventó el prêt-à-porter para poder crear prendas en serie usando el mismo patrón en diferentes tallas. Y te estoy hablando de la ropa que compras en las tiendas, donde puedes encontrar una misma prenda en varias tallas diferentes. Al no usar las medidas personales de ninguna persona en concreto, necesitan basarse en unas medidas estándar para crear cada talla. ¿Y quién establece esas medidas estándar? Pues ahí está el kit de la cuestión de por qué existen tantas tablas diferentes. Hay entidades que publican tablas de medidas estándar y que puedes comprar y utilizar para crear tus propios patrones. Pero lo cierto es que cada firma de moda crea sus propias tablas y esto les permite diferenciarse de la competencia y poder tener su propio nicho de mercado. Por ejemplo, creando ropa más ancha o para alturas especiales. Hay marcas que deciden hacer las tallas infantiles de 2 en 2 y otras que las hacen de 1 en 1. Y esta es la razón por la que no nos sienta igual una prenda de una firma que de otra, incluso siendo la misma talla. Y ahora entenderás por qué existen tantas tablas diferentes de medidas estándar y por qué tus tallas no se ajustan a las medidas de las prendas de las tiendas. Unas no son mejores que otras, simplemente se adaptarán mejor a tus necesidades unas que otras.